Este es el podcast El siglo XXI es hoy, emitido en directo desde el centro de Bogotá, a muy pocas cuadras, calles de la Casa del Florero, donde se gestó la primera independencia de Colombia, una independencia muy particular, porque era independencia en la que se le juraba fidelidad al rey de España. Así era en esa época, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Hoy voy a hablar de un artículo muy interesante en Firewire, escrito por Manu Contreras. Espero encontrar el tweet de él para darle el crédito correspondiente. No voy a leer el artículo, aunque estuve tentado, más bien voy a ponerlo en la descripción y voy a hacer un comentario extra adjunto al artículo para ver si de repente te interesa el tema y te animas a leerlo y a comentarlo también conmigo. Él tomó información de una publicación de Billboard acerca de el nuevo servicio de streaming musical de Apple. Apple está en problemas para acomodarse al nuevo sistema porque Apple siempre tuvo iTunes, bueno, siempre no, pero tiene iTunes, que modificó el estándar de la industria musical en el mundo. Es decir, antes la gente compraba discos, sí, cassettes, LPs, cosas de ese estilo. Y ahora, y luego, con la aparición de iTunes, pues se modificó todo eso y la gente empezó a hacer descargas legales, compradas a 99 centavos de dólar por canción, o a $9.99 por disco, por release. Ya uno no puede decir un disco, pues porque no es redondo, no tiene forma de disco, pero sí es, digamos, que una colección de canciones, lo que se suele llamar release, una publicación, un álbum, álbum era la palabra. Ok, entonces Apple modificó y fue el rey, o ha sido el rey, pero con el modelo de Spotify, bueno, también de Deezer y de Rdio y de todas esas plataformas, Napster, ahora en su era legal como parte de Rhapsody. Para quien no conoce en detalle, se han nombrado varios servicios de streaming musical, es decir, servicios en los que pagas una suscripción que te permite oír toda la música posible, pagando solo la suscripción y no descargando los archivos. ¿Cómo funciona iTunes? En iTunes tú tienes que descargar los archivos y ya es tuya, esa copia electrónica es tuya, pensado en la misma forma en la que se hacía antes, ¿no? Que se compraba un disco y ese disco era tuyo, pero el contenido no era tuyo. Qué complejo. Es decir, la música no es tuya, pero el disco sí. ¿Cómo así? Yo lo compré. Sí, es complejo. Es decir, tú compras el disco es tuyo, lo puedes utilizar, pero la canción que está grabada no es tuya, es del autor y no dejará de ser del autor nunca. Por eso el autor, a propósito, el señor está vendiendo códigos, son leyes, sí. Suena complejo, pero es más o menos como que tú compras el libro de poemas, pero nunca el poema va a ser tuyo. El tuyo es el papel, pero no las letras, porque las letras siguen siendo siempre del que las escribió y del que se las inventó. Derechos de autor y de propiedad intelectual. Enredadísimo, ¿verdad? Bueno, el caso es que ahora, en lugar de comprar discos, tú puedes pagar en la tarifa completa de $9.99, es decir, con lo que antes comprabas un disco de un álbum en iTunes, ahora puedes pagar un mes entero de oír música en Spotify o cualquiera de los servicios de ese tipo. Apple tiene que salir pronto con el servicio, bueno, se supone que Apple va a salir pronto a competirle a Spotify con el servicio que le compró a Beats, es decir, con un servicio nuevo de Apple, para competir, ya no para vender los discos, los álbums, sino para vender la suscripción. Es decir, igual que Spotify, es decir, Apple sería competencia de Spotify. Entonces se supone que si Spotify está en $9.99 en los Estados Unidos, Apple querría salir a $7.99. Bueno, en otros países del mundo está más barato, hipotéticamente porque tiene menos catálogo disponible, es decir, hay menos canciones disponibles para las regiones del mundo, para otras regiones.
La pregunta es, ¿Apple podrá contra Spotify o habrá un nuevo modelo? ¿Podrá Apple sobrevivir a este cambio del negocio o mantendrá su prevalecencia, su dominio del mercado? Bueno, muchas cosas muy interesantes que se comentan en el artículo de Manu Contreras, que sí, porque no voy a leer un fragmento para ver si te antojas. A ver, digamos, dice un párrafo, voy a leer un párrafo. Para que Apple pueda competir contra Spotify se requerirán dos cosas. La primera es que su servicio de streaming venga integrado completamente en iOS, en el sistema operativo de Apple, lo que les permite tener una ventaja sobre el resto de servicios, ya que cuando tienes algo integrado y a un precio razonable, es común que la gente no busque otras opciones. El segundo punto que Apple necesita para competir contra Spotify es... Ahí sigue el artículo. Te dejo entonces el enlace en la descripción de este episodio. Soy Félix y este ha sido el episodio de hoy del siglo XXI es hoy. Aunque hay un tema más. Y antes de decir ese tema más, saludo a Giovanni Ardila, que pasa a saludar y pregunta cómo están todos después del temblor. Bien, estamos temblados, estamos batidos, no abatidos, sino batidos, porque se nos movió la tierra. Ayer hubo un temblor de tierra en Colombia que nos movió muchísimo. Y Boom Si Boom está saludando también desde México, Distrito Federal. Joseph Rivera, hola Joseph. Dice, yo creo que todo depende del precio del servicio de Apple. Ok, mira, una cosa importante que se me olvidaba es que según el artículo de Manu Contreras, las compañías disqueras, las que tenían el control del negocio antes, en el siglo pasado, no estarían dispuestas a ceder los derechos para servicios que cobren menos de 9,99. Pues porque ellos quieren seguir ganándose todo el dinero, ¿no? Y en parte tienen la potestad de hacerlo. Bueno, eso es todo por los saludos y ahora va el anuncio. Espera, para la música.